Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy en vivo el programa, por dicha, en horario habitual de 2 a 3 de la tarde, a través de la radio, a través del Facebook de Noticia Monumental, a través de Canal 2 esta noche, a través de las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les aviso de una vez que mañana tendremos horario adelantado, porque mañana hay semifinales del fútbol nacional. Así es que mañana arrancaremos más temprano, porque juega el gloriosísimo Cartaginés ante la Liga Deportiva Alajuelense. Así es que todos estamos muy contentos, indudablemente. Los Cartagos, gracias Glenn. Sí me gusta. Pero no, ni la suene mucho porque en el último partido nos golearon. Gracias. La fe es lo último que se pierde. Gracias a don Miguel Gamboa, que nos está reportando sintonía en Facebook, a Leo Parra desde San Carlos, a Alonso Valverde también que nos saluda, y a Pedro Cerdas también que nos saluda. Y a Fernando Ramírez también, saludos a través del Facebook. Si ustedes son trabajadores independientes, el programa de hoy les importa mucho, pero además en general a la población. Ya fue publicada la Ley de Trabajador Independiente, y bueno, algunos sectores van por una nueva lucha en el derecho que tenemos los costarricenses de acceso a la salud. Realmente yo creo que todos coincidimos en Costa Rica que la Caja y el Seguro Social, digamos, son conquistas invaluables, pero también creo que el hecho de que una conquista sea invaluable y de que una institución sea importantísima para el país no nos hace prohibir que analicemos si es lo que nos merecemos, si es lo suficiente para nosotros, particularmente en servicio. Y eso hizo el exdiputado Pedro Muñoz y la economista y estratega Esther Méndez, a quienes les pedí que me acompañaran hoy en Matices para hablar de estos temas. No sé si don Pedro, que tenía una agenda apretadísima y nos hizo el favor de almorzar corriendo, ya puede prender la cámara y acompañarnos también, porque nos está antojando con el almuerzo. Ahí está don Pedro. Don Pedro, bienvenido a Matices. Estoy ganándole tiempo, por eso lo estoy saludando tan despacio para que pueda masticar con calma. Voy a saludar primero a Esther. Esther, mucho gusto, es economista y estratega. Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Hola, mucho gusto, muchas gracias, Randall. Un placer estar por acá y bueno, buen provecho, Pedro. Gracias, y ahora sí, ya me tomé un vasito de agua. Un gran saludo a todos. Los saludo desde Liberia, Guanacaste, La Pampa, Guanacasteca. Oiga, yo esta mañana venía en el carro por Atillo y decía el termómetro del carro 30 grados. ¿Cómo está Liberia? Liberia está preciosa. Pueden ver ahí los árboles al fondo y aquí estamos muy contentos. Ya me comí un gallito pinto liberiano que es distinto al de la meseta central. Así es. Pues que le vaya muy bien por allá y disfrutando. Dice Sergio Barrantes, qué bueno ver a Esther Méndez, saludos, dice en Facebook. Patricia Salazar nos saluda desde el Carmen, en Cartago. Marieli Viviana Navarro dice vive. Mariano Rodríguez nos saluda desde San Pablo de Heredia. Miguel Gamboa pregunta que a qué hora es Matices mañana, creo que a las 12:30, pero ya le voy a confirmar. Se paralizó don Pedro del calor que está haciendo allá en
en matices. Esther, mientras recuperamos a don Pedro, vamos a ver. Yo dije que, y así recuerdo haber tenido una discusión con un directivo de la Caja hace algún tiempo, que me decía, es que tenés que aceptar que la Caja es un bastión social en Costa Rica. Y yo le decía, sí, y justamente por eso es que hay que cuidarlo tanto y revisar que sea eficaz el servicio que brinda para nosotros. ¿Me puedes contar cuál es, digamos, la motivación de buscar que los servicios para los trabajadores independientes o la condonación de facturas médicas, que ahorita hablaremos de eso, cuál es la génesis motivacional de esto? ¿Qué motiva a meterse en este tema, Esther? Bueno, nada más como un poquito de antecedente. La Asamblea Legislativa pasada aprobó un proyecto de ley que contenía una condonación de multas, intereses, recargos y sanciones a las personas que por X o Y motivo estuvieran morosas con la Caja. Se aprobó, ya hay un reglamento que entró a regir el 15 de diciembre del año pasado y tenemos todo este año con estas condonaciones. Lo que pasa es que la Caja no ha querido aceptar que parte de lo que condonaba esa ley eran los recargos cuando el trabajador estaba moroso. Por poner un ejemplo, un trabajador podía estar moroso una semana, llegaba a la Caja lo atendía y en medio de COVID tal vez lo atendía la Caja y en lugar de cobrarle la mensualidad por la que estaba moroso de 100,000, 200,000, no, la Caja le hacía una factura por servicios médicos a ese trabajador por una millonada. Entonces, lo que está por lo que se está luchando, entre otras cosas, porque eso es solamente una de las reformas pequeñitas pendientes, es porque la Caja reconozca que eso estaba incluido dentro de la ley. Ya volvió, don Pedro. Ya volví, así es. Quiero comenzar. La pregunta de Randall es, ¿qué nos motivó? Lo cierto es que incluso antes de la pandemia, los trabajadores independientes, hay que primero definir qué es un trabajador independiente. Yo digo que son pulseadores, hay comunicadores como vos, Randall, hay carpinteros, hay jardineros, hay estilistas, hay barberos, hay costureras, hay sastres, hay abogados, hay doctores, hay ingenieros. Es la gente que la pulsea breteando, que no tiene un jefe y que depende de la venta de sus servicios. Eso es un trabajador independiente. Ya antes de la pandemia, los trabajadores independientes estaban teniendo problemas con la Caja porque el pecado original es que los trabajadores independientes pagan más que los trabajadores comunes y corrientes. En algunos casos hay trabajadores independientes que pagan hasta el doble que un trabajador corriente. Entonces, a veces pagan hasta 18,78% de sus ingresos. Eso es una locura, eso es insostenible. Si a eso hay que sumarle además que tienen que pagar impuestos sobre la renta y que tienen que pagar IVA, esto se hace absolutamente insoportable para los trabajadores independientes. Hay que recordar, Randall, vos que sos un mae muy inteligente, porque lo sos, dentro de tus defectos no está la falta de inteligencia. Hay que recordar... Creo, exacto. Hay que recordar que los diputados habíamos clavado a los trabajadores independientes con el IVA en el año 2018. Entonces hay que poner la cosa en antecedente. Ajá. Pasamos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y metimos el IVA. Y al expresidente Carlos Alvarado le dijimos que nosotros íbamos a votar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas con dos condiciones. La primera, que pasara una ley de empleo público de verdad, seria y de verdad, lo cual no sucedió, fue una deuda pendiente y ahora vea todo lo que está pasando con empleo público. Y la segunda era que hiciera medidas de reactivación económica. Esas fueron las condiciones con base en las cuales votamos a favor de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas por otras razones, incluyendo la regla fiscal e incluyendo
que los pluses pasaran a ser nominales en lugar de porcentuales, y eso es lo que ha venido a dar estabilidad fiscal, ¿verdad? Pero entonces el Poder Ejecutivo se había comprometido a esas dos cosas. En marzo del 19, yo le pedí una cita al expresidente de la República, don Carlos Alvarado, y yo le dije, mire, señor presidente, esta es la carta que usted nos firmó con los compromisos para votar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Yo no le vengo a decir a usted, don Carlos, cómo hacer el trabajo. Yo nada más me tomé la libertad de subrayarle algunos compromisos que usted firmó con su puño y letra. Nunca hizo nada al respecto. Entonces, en mayo del 19, Esther y yo, nosotros trabajábamos juntos en el despacho, presentamos una serie de proyectos de ley para la reactivación económica. Dentro de estos proyectos de ley iba, como bien explicó Esther, un proyecto de ley para autorizar a la Caja a que hiciera una amnistía de principal, multas e intereses, tanto, digamos, a los trabajadores independientes, para no enredarnos con el cuento. Ese proyecto finalmente se votó en primer debate y luego se consultó a la sala, y la sala decidió que la parte del principal era inconstitucional. Entonces, luego se votó en segundo debate solo la autorización de la condonación de multas e intereses y recargos. El tema de recargos también es importante. Esther, aquí presente, es la autora intelectual de estos proyectos. Entonces ella metió la fórmula multas, intereses y recargos. Yo en su momento la verdad, no entendí la importancia de los recargos. Esto es muy importante, volveremos a esto más adelante. Entonces se aprobó en segundo debate la ley que autoriza a la Caja para condonar multas, intereses y recargos. Como nos habían quitado la parte de la condonación del principal, entonces con Esther modificamos un proyecto de ley que venía haciendo cola de trabajador independiente y le metimos una prescripción de 4 años al principal. Es decir, como no pudimos conseguir una autorización para la condonación del principal en el primer proyecto de ley, entonces recurrimos a una prescripción de 4 años en el segundo proyecto de ley, ¿verdad? Ese era un proyecto de ley que estaba muy completo, que traía una definición. Ahora yo más bien le voy a pedir a Esther que nos ayude con la definición. Venía con que los trabajadores independientes iban a tener 2 puestos en la junta directiva de la Caja. Venía con que los trabajadores independientes iban a poder liquidar sus ingresos mes a mes. Y no sé qué otro tema importante. Ahora yo le pido a Esther que nos ayude. También incluía el tema de que se cotizara sobre los ingresos netos y no los ingresos brutos que tiene el trabajador independiente. Es decir, los ingresos, la verdadera ganancia que tenía el trabajador independiente. Lo que recibe ya en la mano. Sí, no el monto bruto de que fue y vendió empanadas y se ganó 100,000 colones y que sobre eso le cobra la Caja, ¿no? Había eso, hay que restarle todos los insumos y sacarle que es la verdadera ganancia. Entonces entró esta Asamblea Legislativa. Esta Asamblea Legislativa le quitó un montón de carnita a este proyecto de ley y únicamente dejó lo de la prescripción. Le quitó de la definición, le quitó lo de los ingresos netos, le quitó lo de los puestos en la junta directiva y le quitó lo que acaba de explicar Esther, de que, y le quitó el tema de la autoliquidación. De la autoliquidación. Así es. ¿Qué significa eso de la autoliquidación? Pues que cada mes el trabajador independiente o cada periodo el trabajador independiente pueda llegar y decirle a la Caja, bueno, este último mes o este último trimestre mis ingresos fueron de X monto, y no como está ahorita, que la Caja asume un monto que recibe el trabajador independiente todos los meses. Y como Pedro lo explicaba, los pulseadores no tienen un ingreso fijo. Hay meses buenos y hay meses malos. Entonces, eso es muy, muy importante. Hay meses malos y hay meses peores, Esther. Sí, también. Que por cierto, hay una concepción tributaria o económica, no sé, no soy economista, de que la simple lógica, digamos, yo puedo decir, bueno, yo voy a ponerle un impuesto del 10% a todos mis periodistas aquí,
¿ok? Para pintar la redacción cada 6 meses, ¿ok? Y después ya no necesito solo pintar la redacción, sino ponerle rodapié, entonces subo ese 10 al 12. Y después digo, ay no, pero es que también quiero poner tragaluces, entonces lo subo al 20. Y entonces ahí voy subiéndolo. Hay un momento, ¿verdad? En que de estarlo subiendo yo ya no voy a obtener más plata, porque lo que voy a incentivar es que me oculten sus ingresos o busquen la forma de evitar pagarme los ingresos y de alguna manera me estaciono, porque aunque por más que yo lo suba, lo que estoy propiciando es que la gente no reporte sus ingresos porque ya los estoy ahogando. ¿Sí? De alguna manera, eso ha pasado, me parece a mí, quiero saber la opinión de ustedes, en Costa Rica con los trabajadores independientes. O sea, simplemente es, alguien asumió en algún momento de la historia, ¿okay?, que todos los trabajadores independientes, los pulseadores, son millonarios, todos se hacen millonarios, y entonces no está de más de cobrarles de más por todo. Y me parece que llegamos al punto de que los estábamos estrangulando, asfixiando. ¿Cómo lo ven ustedes? Y lo seguimos asfixiando y estrangulando. Explíquelo usted en términos económicos y después sí. Explique usted en términos económicos y después yo en términos de doliente. Dele usted. No, pues es que, a ver, no es un tema de descubrir el agua tibia, ni de teoría económica, ni de que estamos tratando de modelar algo. Simplemente Costa Rica es muy cara la formalidad. Por eso tenemos un 50% de la economía en la informalidad. Es muy cara en razón de monetaria y en razón de tiempo, de horas que tiene que dedicar una persona para poder estar formal en la economía costarricense. Y por lo general, como son intereses dispersos y los trabajadores independientes andan viendo a ver cómo se ganan la vida, por lo general a los políticos se les hace muy fácil ignorarlos, porque no son colectivos organizados que van a ir a sacar una semana para hacer una huelga. Claro, porque entonces, no tenemos un sindicato. No tenemos un sindicato. Entonces, históricamente eso es lo que le ha pasado a los trabajadores independientes. Ahora que Pedro recordaba el tema de la reforma fiscal, en esa reforma fiscal se metió una amnistía que casi que llevaba nombres y apellidos, y fueron muchos los beneficiados, sobre todo los bancos del sector público, y no generó tanto revuelo esa amnistía como esta amnistía que se le estaba dando a la gente de pie, por lo menos con las contrapartes en el sector público que defienden la caja muerte. Pero lo que quiero decir es, si nosotros queremos bajar la informalidad, si queremos que la economía crezca y crezca formalmente y los trabajadores independientes tengan acceso al crédito y así poder generar un mayor bienestar en la sociedad, tenemos que ver cómo bajar esa informalidad. Y parte de eso es lo que se pretendía con estos proyectos de ley, bajar la informalidad, pero es que no es solamente ser informal porque a alguien le dio la gana ser informal o porque quiere evadir impuestos. Es que no se puede pagar los impuestos, las cargas son súper altas. No es que el trabajador independiente prefiera que toda su familia no tenga la cobertura de un seguro de salud que los proteja ante una eventual enfermedad. No, es que precisamente es tan caro que las personas tienen que decidir. Ahí sí que es un costo de oportunidad. O como o le pago a la caja. O le pago al banco o le pago a la caja. Entonces, es muy cruel. No sé, Pedro, si quiere ampliarlo. No, me la dejaste picando exactamente donde yo quería, frente al marco. Vamos a ver. Usted tiene meses buenos, dice Esther, rajando, y después meses malos. Que a veces hay meses malos y meses peores, digo yo. Usted recibe lo que recibió en el mes. Entonces dice, a ver, suave. ¿Qué pago? Primero, la luz, el alquiler, pago los pases, pago la gasolina de la moto, la gasolina del carro, porque si soy estilista tengo que ir a donde mis clientes a moverme, tengo que pagar la comida de la casa, tengo que pagar porque el trabajador independiente mantiene el negocio, pero mantiene la casa también, tiene que mantener las dos cosas. Tengo que pagar el alquiler de la casa, tengo que pagar la luz de la casa, tengo que pagar los pases de los huilas para que vayan a la escuela. Y ya al final, en la vida real, el Frente Amplio cree
que los trabajadores independientes, los pulseadores, no le pagan a la caja porque no quieren, porque son malos ciudadanos, porque hay una falta de solidaridad. Por supuesto, porque José María Villalta nunca ha sido un pulseador, siempre ha sido un empleado público. Entonces, la realidad es que entraron en morosidad porque, como bien explicaba Randall, la tarifa es muy alta y no alcanza y hay que priorizar otras cosas. Y lo último que se paga es el tema de la caja. Esa es la realidad de las situaciones. Esa fue la lógica y ese es el antecedente de esos proyectos que fueron presentados en mayo del 19. Pero llegó marzo del 20 y llegó la pandemia. Entonces, todo esto lo que hemos venido hablando, todo esto que hemos venido describiendo, se empeoró con el tema de la pandemia, porque la economía se trabó. Y además, el manejo del gobierno de Carlos Alvarado privilegió en el falso dilema entre salud y economía, privilegió el tema de la salud y nos cerró por un montón de tiempo. Y ahí yo recuerdo también cómo Matices nos diste espacio a los que estábamos buscando alternativas a los cierres, cuando estuvimos buscando el espacio para vacunación por el sector privado, cuando estuvimos tratando de abrir espacios para que entraran las pruebas PCR por el sector privado, ¿verdad? Y todos los que sosteníamos eso en aquel momento éramos casi sacrílegos, ¿verdad? Porque básicamente lo que queríamos era, decía los oficialistas, que la población se muriera y que éramos unos irresponsables, ¿verdad? Okay. Entonces, en ese contexto se extendieron demasiado las restricciones y esto vino a afectar tremendamente a los pulseadores trabajadores independientes. Pero aquí, el que no quiere caldo dos tazas. Lo que pasó fue que los trabajadores independientes o sus familias se enfermaban, iban a la caja y la caja les pasaba facturas por servicios médicos millonarias. Enfermarse, y no era necesariamente por COVID, por cualquier otra cosa. Entonces te enfermabas y te pasaba una factura por 15, 20, 25, 30, 40, 50 millones de colones. Entonces, ve la situación a cómo estaba. Si debías, tenías que pagar multas e intereses de usura. Aparte de eso, tenés una tarifa altísima y aparte de eso, una factura por servicios médicos millonaria. Esa fue la situación que quedó después de la pandemia. Esta situación tan crítica fue lo que terminó de darle viabilidad política en la Asamblea Legislativa a estos proyectos de ley. Y entonces, después de la pandemia, estos proyectos de ley que estaban un poco trabados, comenzaron a caminar. Entonces, yo tengo que darle absoluto crédito a la visión de Esther, porque gracias a la visión de Esther presentamos estos proyectos en mayo del 19, pero después de la pandemia se volvieron absolutamente necesarios, absolutamente indispensables, al punto de que a pesar de las trabas que hubo, estos proyectos se aprobaron en tanto el primer debate como el segundo debate por unanimidad. Entonces, de que estos proyectos eran absolutamente necesarios. Y son, en nuestra creencia, absolutamente necesarios, no solamente para los trabajadores independientes, sino que son absolutamente necesarios para la caja. La informalidad sobre la cual nos explicaba Esther afecta tremendamente a la caja, porque si la base, ¿cómo se llama eso? La base de trabajadores que cotizan a la caja es muy pequeña, pues la caja está recibiendo muy pocos ingresos porque hay muy pocos cotizantes y esto tiene un efecto negativo no solamente en los ingresos ordinarios de la caja, sino en las cotizaciones también para el IBM, pero yo creo que ese tema nos lo puede explicar mejor que yo. Esther, no sé si querías agregar algo de una vez. Sí, básicamente el tema de la informalidad y lo que Pedro venía diciendo, sí,
si nosotros logramos que más personas coticen a la caja, no esperan con una caja que no sea tan inquisidora como lo ha sido en el pasado, y aumentamos la cantidad de personas que cotizan para el seguro de salud y para una eventual pensión. Y eso, en teoría, debería de ser algo bueno para la caja. Digo que en teoría porque algunas personas en la caja decían, no, que no vengan más cotizantes porque muy difícil, se nos aumentan más las listas de espera, o después más personas que van a venir a pedir una pensión. Entonces, sí, es ilógico, porque si bien es cierto, la caja, algunas personas lo llaman una gran conquista social. Bueno, es una conquista social en el tanto cumpla los fines para lo que fue creada. Es que no puede ser un fin en sí mismo, sí, que es mi crítica histórica, digamos, a esas instituciones a las que yo también les reconozco la importancia, ¿ok? Pero eso no las saca del ojo público, más bien las coloca en el ojo público. Exactamente. Y, ¿verdad? Obviamente, parte de los proyectos de ley tienen que ver con cuál es la vocación de servicio y de rendición de cuentas que va a tener la caja. Porque además de todos estos proyectos del trabajador independiente, que lo que queríamos era visibilizarlo, visibilizar sus problemas, visibilizar que los impuestos que pagan los trabajadores independientes son totalmente injustos comparándolos con los de un trabajador asalariado. Es que la injusticia ha estado ahí, ha estado vigente, y entonces esas cosas no se estaban visibilizando, y claro, y tiene razón de ser, los trabajadores independientes andan en la calle buscando cómo trabajar, mientras que algunos funcionarios públicos, incluso personas que han estado en la junta directiva de la caja, lo que han estado es velando por sus propios intereses y dándole la espalda al trabajador independiente. A mí me preguntaban hace poco una persona de otro país a la que yo le estaba explicando esto, que cómo es posible que a los trabajadores independientes les cobren el doble de impuestos, porque esos son las cargas sociales, son un impuesto al trabajo, que cómo era posible que le cobraran el doble que a un trabajador asalariado, que cómo se dejaron. Y yo, es muy fácil, hay una junta directiva con poderes para ponerle impuestos a las personas, donde no hay representación de trabajadores independientes. La junta directiva de la caja, con representación patronal, representación del Estado y representación de los sectores sociales, no tenía representación de trabajadores independientes, no tiene actualmente. Por dicha han llegado algunos miembros a la junta directiva que sí, por lo menos son sensibles a esta problemática. Entonces, en buena hora que se ha logrado avanzar, falta muchísimo, es una lástima que le hayan cambiado la razón original del proyecto de ley del trabajador independiente, y básicamente lo que quedó fue un transitorio, pero lo bueno es que el tema estaba en discusión, y lo bueno son espacios como este donde uno puede volver a traer el tema y ver cuáles son esas reformas pendientes. Hay tres cosas, la caja hace bien miles de cosas, pero hay tres que hace con una extraordinaria eficacia. Producir crema de rosas, 30,000 al día despachan crema de rosas en la caja. Las cirugías innovadoras, pero indudablemente lo que hace mejor es cobrar. Si yo tuviera el proceso de cobro, si yo tuviera que cobrar una deuda y contratar a alguien para que me la cobre, contrato a la caja. Qué increíble, no aflojan. Me parece que están hechas justamente que el fin en sí mismo es cobrar. Excepto cuando tiene que cobrarle al mismo Estado. Así es. Porque ahí también vemos un trato totalmente desigual. Una cosa es que le cobren a un trabajador independiente, y otra es cuando tienen que cobrarle al Estado o a alguna entidad del Estado que está atrasada o deuda cuotas. Por supuesto estaba siendo sarcástico, pero sí, excepto el Estado, se les olvida esa. Sí. Pero vamos a ver, O sea, ya llevamos dos características, inteligente y sarcástico. Vamos apuntándolas. No, pero yo vamos a ver, si de mí dependiera la mercadotecnia de la caja, ¿okay? Digamos que llega Esther a ser atendida y no me presenta la orden patronal vencida. Yo le digo, pase una vez a validación de derechos. Ok. O la tengo que atender de emergencia y le hago una factura, y entonces la persona que hace la factura me dice, hey, ¿cuánto le pongo a la inyección de Voltaren que le acabo de poner? Y yo, póngale que cuesta 100,000 pesos, para que vea la importancia de
del Seguro Social. Mentira, yo voy a la farmacia y me cuesta, no sé, 1,250. Ok, y el ultrasonido que le acabo, póngale que cuesta 200,000 pesos. Entonces, cuando Esther ve la factura, va a decir, por Dios, qué dicha que hay seguridad social en Costa Rica. Vea lo que yo hubiera tenido que pagar ahora que vine a validar mis derechos. O, si no pudo validar sus derechos, le tocará pagar esa millonada. ¿A qué va esta historia? Los precios de esas facturas que se le generan a los trabajadores independientes están regulados, son ciertos, o pueden cobrarnos en el papel lo que sea. Lo consulto y aquí termino porque es que alguien nos escribió, un señor nos escribió, Juan Carlos Villalobos, a él se le venció la orden en tiempos de COVID. Dice que fue a una ventanilla, que él es enfermo crónico, le dieron 10 pastillas, un frasco de insulina, y fue a pagar después y le dijeron, tiene una factura pendiente de 79,000 pesos por el frasco. Entonces, esto me lleva otra vez a mi pregunta. ¿Esos precios son ciertos o son inflados para que todos digamos, uy, es que la caja es tan buena que nos da todo gratis, entre comillas, este montón de servicios? Antes de contestar la pregunta, le voy a agregar a la pregunta. Entonces, fíjate que te pasan la factura, pero no te advirtieron que debías una cuota. La cuota podían haber sido, ponerle 30,000 colones, 35,000 colones. No te advirtieron, o sea, no te dijeron, vea, señor, antes de internarse o llame a un pariente, dígale que vaya a pagar la cuota que debe, los 35. Entonces, te internaron, te dieron el servicio, te cobraron 1,5 millones de colones porque debías 35,000. Y no puedes luego, ya que te pasaron la factura, decir, no, cobrarme los 35,000 en lugar del 1,5 millones. No, tenés que pagar el 1,5 millones. Es que pierde la comisión de cobro. Es que pierde la comisión de cobro el funcionario. Ok, y la otra es que dependiendo del lugar donde te den el servicio, el cobro es distinto. Es decir, porque te cobran zonaje o de esas varas que existen en el sector público. Entonces, una factura aquí en Liberia, o sea, si yo tengo que ir a la caja hoy aquí en Liberia y estoy moroso, entonces una cosa es enfermarme yo aquí en Liberia y tengo que ir a la caja aquí en Liberia, me pasan una factura, el costo aquí en Liberia es distinto que el costo de San José. Digo, para que tengas el panorama completo, ¿verdad? Y los precios, bien, yo creo que son precios de mercado plus. Te cobran el precio de mercado más un Pero caché. ¿quién nos pone, Pedro? La caja. La misma caja tienen una lista, como una tabla de costos. No sé cada cuánto la actualizan, no tengo esa información, ni sé cada cuánto incorporan un procedimiento, pero sí, por lo general, por poner un ejemplo, un procedimiento de diagnóstico de ultrasonido que en el sector privado puede costar desde 35,000 hasta 60,000 colones, en la caja fácil, en la lista lo tienen en 100,000 colones. Y son cosas que hemos visto, y personas que dicen, yo mejor me hubiera ido a atender en tal lado donde me atendían más rápido y en horas después del trabajo que ir a perder todo un día la caja y que me salieron después con esta factura. Sí, eso me responde que los precios pareciera estar inflados. Y podrían ser antojadizos incluso. Y ni hablar del tema del usuario. No es como que al usuario le dicen, bueno, usted se quiere, tengo esta lista de especialistas que lo pueden atender, graduados de tales instituciones. ¿Cuál escoge? No, le ponen el doctor que le tocó y ese le tocó. Le dan las medicinas que le tocaron y eso le tocaron. El horario que le tocó. El horario que le tocó. Por eso hay que hacer todo un cambio cultural en la casa. Y es la cultura de servicio. Y solamente con momentos en que los usuarios se organizan, en este caso los trabajadores independientes, es que estos cambios se pueden empezar a ver. Claro, incluso también deberíamos, si es algo en lo que yo por lo menos he sido muy consciente desde hace años, dejar de decir que los servicios en la caja son gratis, ¿verdad? O sea, basta con ver
la orden patronal mes a mes para ver lo que pagó por los servicios. Y aún pagando, existe, digamos, un mito popular de que los servicios, digamos, son a bajísimo costo. Entonces, eso tiene que ver... Y de que son oportunos, porque no lo son, no son oportunos. Bueno, sí, no son oportunos. O sea, vamos a ver, uno paga muy caro, ciertamente, ¿sí? Recibe el servicio, lo recibe a un plazo muy... que en el sector privado seríamos los primeros en estar reclamando, yo pagué por esto. Y aún así entonces empezamos a ver aceptable cuando los plazos no son escandalosos. Es decir, si en menos de un año, yo no me enojo. Como si uno llamara al doctor privado o a la clínica y decir, ¿cuándo me puede dar cita? Sí, señor, el 9 de mayo del 2026. Por algo que uno está pagando. Creo que olvidamos, Pedro, también frecuentemente ese tema. Hola, con permiso. Así es. Entonces, quiero volver al tema de la fórmula de la ley de amnistía, que es multas, intereses y recargos. Entonces, las facturas por servicios médicos son recargos. Cuando la Caja hizo el reglamento a la ley de amnistía, no metió como recargo nada, mucho menos las facturas por servicios médicos. Entonces, actualmente tenemos dos luchas pendientes. La primera lucha pendiente es para que la Caja incluya como recargo dentro de la fórmula que creó Esther de intereses, multas y recargos las facturas por servicios médicos. Esa es la primera lucha. Y la segunda lucha es irnos a la raíz del cacho, como decimos en Liberia, la causa, que bajen el monto de cotización que pagamos los trabajadores independientes. Porque si no arreglamos la causa, que es la tarifa, entonces de nada te va a servir hacer un arreglo porque no lo vas a poder ni siquiera cumplir. No te va a alcanzar el arreglo y para pagar la cuota mensual a esa tarifa. Entonces, constituimos con la sociedad civil o en la sociedad civil un movimiento civil que se llama Borrón y Cuenta Nueva, que ha estado no solo empujando estos proyectos, sino que se ha planteado una suerte de defensoría cívica del trabajador independiente. Esos silencios de Pedro es para generar misterio. Sí, y se nos fue. Sí, entonces lo que le estaba comentando es una especie de defensoría del trabajador independiente y ha sido una experiencia muy enriquecedora con muchos profesionales que quieren ayudar y colaborar y gente que sabe de estos temas de la Caja, que quiere colaborar y ayudar a personas que están siendo perseguidos por la Caja y que están siendo muy, muy afectados personal y físicamente también, su salud. Entonces, Pedro, aquí estaba terminando su idea. Te nos fuiste. Se nos fue y creo que se quedó allá. Y se quedó en Liberia. Sí. Está un poco lento mientras el internet llega a Liberia. Sí, con este calor. Yo estaba explicando las suyas. Ahora sí, Pedro. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Pero no lo vemos bien, siquiera apaga la cámara. Ok. Ok, no, decía yo que no. Lo que yo decía era que más bien es... Sí, ahí la apagué. No, yo decía más bien que gracias, pero las ideas son tuyas y más bien lo que hemos hecho es meterle acción política a ellas.
Permítanme ir a una pausa, la única ¿Me escuchan? en el programa. Ahora perdimos a Randall. Sí. No, aquí estoy. Permítame hacer una pausa comercial, solo una vamos a hacer en el programa y regresamos con más de matices, y además que Esther y don Pedro, o doña Esther y Pedro, escojan la canción de cierre al programa. Vamos a la pausa y volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes. La radio de Costa Rica, 2:47. Esther Méndez, que es economista y estratega, junto al abogado y exdiputado Pedro Muñoz, me acompañan esta tarde. Los dos son parte de Borrón y Cuenta Nueva. Estamos hablando de trabajadores independientes, de la caja. Estamos hablando de la condonación de facturas médicas. Estamos hablando de la legislación que se impulsó y que en parte mínima, en alguna, se aprobó. ¿Qué falta, digamos? Porque alguien ahora decía en Facebook, Esther, sí es cierto, hicieron, por ejemplo, la condonación de las deudas. Bueno, no es que no es la condonación de la deuda completa, digamos, la condonación de multas, intereses y recargos, es así, ¿verdad? Así es. Ok, pero nos subieron la contribución al seguro, entonces alguien se quejaba de una por otra. ¿Qué falta? Porque cuando te puse el ejemplo ahora dijiste, seguimos asfixiados. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? Falta que los trabajadores independientes puedan reportar cuánto es lo que realmente están recibiendo cada mes y cotizar sobre eso. Cotizar un porcentaje menor al que se cotiza actualmente, que sea un porcentaje equivalente al que cotizan los otros trabajadores. Falta que se cotice sobre la renta neta, o sea, sobre el monto que realmente fue una ganancia, no sobre el monto bruto que recibieron los trabajadores independientes. Falta que los trabajadores independientes tengan una silla, asientos en la junta directiva de la caja. Esto es importantísimo porque hay una máxima de las democracias que es que no pueden haber impuestos sin representación, no taxation without representation. Y lo que está pasando en la caja, lo que le ha pasado, las injusticias que le han pasado a los trabajadores independientes, tienen que ver con que la junta directiva de la caja les pone impuestos y no hay nadie representándolos ahí sentados en esa junta directiva. Eso falta y eso es importantísimo, porque eso va a redundar en todos los otros temas que estábamos hablando de la calidad y la oportunidad y el servicio oportuno que tienen que recibir los trabajadores independientes. Falta también que exista, o sea, cambiar la cultura de la caja, y falta que los trabajadores independientes se organicen cada día más para demandar lo que usted mencionaba, Randall, demandar los servicios por los que se han pagado, servicios que no son gratis. Esther, vamos a ver, falta eso, pero te voy a decir algunos argumentos que se van a usar contra eso. Digamos, si vos decís que cada mes se pueda liquidar, digamos, los trabajadores independientes, lo que te van a decir es que están escondiendo ingresos. Imagínese que eso sería totalmente contrario y verificable con cosas que ya hace la caja, que es como revisar las declaraciones de Hacienda, y sería tan ilógico como no permitirle a los patronos, que los patronos sí tienen esa posibilidad de todos los meses entrar al sistema y hacer la planilla, como se llama. Ya hice la planilla, significa que puso cuánto se ganó un empleado ese mes y por cuánto es que va a cotizar, porque a los patronos sí les creemos y a un trabajador independiente no le creeríamos. Son otras formas que hay para verificar eso. Ok, sobre la cotización, de que coticen más los independientes que los asalariados. Bueno, el argumento más usual es que en el caso de un asalariado cotiza el Estado, el patrono y el trabajador. En el caso del trabajador, solo el trabajador.
y el Estado. Falta la del patrono, digamos. Entonces, por eso tiene que cotizar más. ¿Cómo ves ese argumento? Sí, ese argumento se cae a la hora de que en la Constitución política no se hizo diferenciación de tipo de trabajador. Es un trabajador, es un trabajador que uno decide hacerlo sin o con menor riesgo, por ponerlo así, que es los asalariados, que más o menos con cierta estabilidad, y otra gente que decide salirla a pulsear. Y si lo que queremos es castigar a la gente que sale a pulsearla, bueno, así se logra. Si le queremos cobrar el porcentaje de patrono y el porcentaje de trabajador. Entonces, hay muchas formas de hacer esto y hay muchas personas que lo han dicho. O sea, la fórmula no está definida, pero sí, o puede ser una tasa o puede ser un porcentaje o algo equivalente. Pero lo que no podemos hacer es castigar doblemente al trabajador independiente que sale a pulsearla bajo su propio riesgo y ponerle un porcentaje más alto que el de los trabajadores asalariados, que hasta cierto punto tienen un poco más de estabilidad. Pedro, ¿cuál es la acción política para lo que falta? Yo quiero hablar en un minuto. Dame chance antes de eso, porque además quiero recordar que el trabajador independiente no tiene aguinaldo. Pedro, intenta apagar la cámara. Intenta apagar la cámara un segundo a ver si tenés mejor ancho de banda. A ver si logramos escucharlo mejor. A don Pedro. Decía, el trabajador independiente, sí, sí, gracias. El trabajador independiente no tiene aguinaldo. El trabajador independiente no tiene incapacidades. El trabajador independiente paga renta, digamos, paga más renta que un empleo público. El trabajador independiente paga IVA. ¿Okay? Entonces, y además le pagan hasta el doble a la caja. O sea, es imposible, Randall, salir con todo eso es imposible. Más allá del argumento de constitucionalidad, es imposible. Entonces, lo que se va a producir y lo que se produce es que la caja no capte a los trabajadores independientes. Entonces, la pregunta que tiene que hacerse la caja es: ¿de qué me sirve cobrar en el papel un porcentaje más alto si no le estoy cobrando nada a los trabajadores independientes? Porque los trabajadores independientes van a preferir pagar la luz, el agua, el alquiler y la gasolina que pagarle la caja. La caja tiene que hacer un análisis práctico de que ese porcentaje está apuntado en una marqueta de hielo. Ese es el tema. Y a la caja no le sirve apuntar porcentajes en una marqueta de hielo. A la caja le sirve que los trabajadores independientes le paguemos. Eso es lo que le sirve a la caja. Don Pedro, doña Esther, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Es lo que le sirve a la caja y es lo que le sirve a los trabajadores que ya están asegurados y pagando como asalariados también. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que he usado muchas veces el ejemplo de que a mí de nada me sirve que me deban 100,000, ¿ok? Si nunca los voy a cobrar. O sea, realmente no es nada útil. Pero bueno, Esther, muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Con mucho gusto. La acción política es trabajar con la junta directiva de la caja, con el movimiento civil, borrón y cuenta nueva. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a seguir trabajando. Don Pedro me dijo que doña Esther iba a escoger la canción de cierre. Tenés en silencio el micrófono. Sí, es la canción Pies Descalzos de Shakira. No es porque Shakira esté de moda, sino es una canción que reta los paradigmas de la sociedad y en Costa Rica tenemos muchos paradigmas que están siendo retados. Pies Descalzos será la canción que despida Matices. Creo que será la primera vez que Pies Descalzos lo despide en 9 años y medio
Shakira sí lo ha hecho, la que no lo ha hecho es Pies Descalzos, pero bueno, son las 2:57, muchas gracias por habernos acompañado. Me preguntaron que a qué hora era el programa mañana, ya les voy a decir, porque mañana hay transmisión monumental de fútbol. Entonces dícese aquí que el miércoles tenemos matices de 12:30 a 1:30 de la tarde. Será mañana el programa. Shakira despedirá matices hoy, Pies Descalzos. Feliz tarde. Hasta luego.